podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Hace apenas unos días ocurrió uno de los acontecimientos más importantes para la economía desde la entrada en vigor del TEMEC. Estados Unidos decidió no extender automáticamente la vigencia del tratado por 16 años. El anuncio no significa el fin del acuerdo comercial. El TEMEC sigue vigente y continuará operando, pero eso sí, bajo nuevas reglas para inversionistas, empresas y gobiernos que tendrán que tomar decisiones importantes durante la próxima década. Lo que sí es que entra una nueva palabra al juego, que es incertidumbre. ¿Y esto significa una derrota para México? ¿Es simplemente una estrategia de Donald Trump? Bueno, pues estas y otras preguntas nos ayudarán a responderlas Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión, y Mónica Lugo, quien es directora de Relaciones Institucionales de Grupo Prodensa y quien también es experta como exnegociadora del TEMEC. A ver, quisiera empezar este episodio con una pregunta clave. Patricia, tú has estado por muchísimos meses atrás de este tema. Cuéntanos qué pasó realmente para quienes aún no se enteran del TEMEC y que pudieran estar confundidos entre que si sigue, no sigue. ¿Qué pasó realmente? Mira, Beto, realmente desde que regresó Donald Trump tenemos, yo me atrevería a decir ya un TEMEC diferente, porque pues empezó con toda esta política arancelaria. Entonces, yo diría que incluso antes de esta revisión, pues el TEMEC ya había cambiado y lo que se esperaba, y pues sí, no fue sorpresa porque el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya había anticipado que pues no, a Estados Unidos no iba a renovar automáticamente el TEMEC, porque pues consideraba que había algunos incumplimientos tanto de México como Canadá. Pues finalmente eso fue lo que sucedió el 1 de julio, ¿no? Esta decisión de no extenderlo automáticamente e irse a revisiones anuales durante 10 años. Y lo decías al principio, es el fin, no, pero seguimos, digamos, en este escenario de incertidumbre que, ojo, pues realmente con Donald Trump siempre vamos a tener ese elemento, ¿no? La incertidumbre, y Mónica no nos va a dejar mentir porque yo se lo decía, ¿no? O sea, mientras él esté, yo creo que vamos a estar jugando con diferentes canchas, ¿no? Reglas del juego. Mónica, seguramente mucha gente que leyó en los titulares tanto de periódicos como de medios de comunicación, Estados Unidos no renovó el TEMEC y seguramente hubo quienes se pusieron nerviosos, pero ya de entrada dijimos que no es así. Pero hay cambios jurídicos, hay cambios que también van a tener un impacto económicamente hablando. Así es que, ¿puedes tú platicarnos qué significa esto en ambas áreas, en lo jurídico y en lo económico? Claro que sí, primero que nada, qué gusto estar aquí, Pati, Beto, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente es un tema un poco complejo de entender porque hay muchas narrativas en el aspecto político, sobre todo, provenientes del presidente de Estados Unidos, quien es el primero en desinformar y decir que ya prácticamente se va a salir del tratado y se va a acabar, lo cual sí puede suceder, pero no en el marco ni en el contexto de lo que significa la revisión del 2026 del TEMEC, ¿no? Y para esto me gustaría hacer rápidamente una explicación de dónde viene esta revisión y por qué la tenemos ahora en el TEMEC, ¿no? Si recuerdan, el Telecan, que es previo al TEMEC, no sé, el TEMEC deriva del Telecan, es como su abuelito, su papá. El Telecan duró más de 25 años sin renovarse. Se negoció, se firmó, si bien recuerdan, en 1994 entró en vigor. Y a partir de esa fecha, ¿no? Tuvimos varias décadas sin que se revisara el tratado. Entonces, el tratado de alguna manera no evolucionó conforme evolucionó la economía internacional ni el comercio internacional. Se hizo en ese momento, 1994, era un tratado de primera generación. Sí. Incluso organizaciones como la OMC tomaron muchas de las disposiciones establecidas en el tratado como marco para hacer sus acuerdos en distintas materias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversiones,
servicios y muchos otros acuerdos que forman el marco jurídico del comercio internacional, en donde todos los países están de acuerdo y siguen estas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Trump en su primera administración? Lo primero que decía él era que el tratado era lo peor que le había sucedido a Estados Unidos, que México y Canadá se habían aprovechado de él y que quería salir del Telecán, ¿no? Y eso fue, de hecho, un lema de campaña muy importante que justamente, y conforme hemos ido viendo, lo hizo muy popular. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando llega al poder, ¿no? Denuncia o trata incluso de salirse del Telecán, haciendo una carta ya formal, saliéndose. Se cuenta mucho el rumor que su jefe de oficina prácticamente se le escondió cuando estaban en esto y no se pudo salir. Digo, es un rumor, no sé, no es nada oficial, obviamente, pero bueno, llegamos a ese nivel, ¿no? Que realmente sí tenía esa intención. Vimos que lo hizo con el TPP, que fue un acuerdo que ya iba a entrar en vigor y Estados Unidos se salió. Entonces, realmente esta amenaza era completamente creíble y entonces ahí fue cuando Canadá y México dijeron, está bien, vamos a renegociar el Telecán, ¿no? Que es ahora el TEMEC, vamos a modernizarlo y vamos a añadir pues distintas cosas. Entonces, como saben, se llevó a cabo la negociación en 2017, culminó a finales del 2018 y entró en vigor hasta 2020. Dentro del nuevo TEMEC se incluyó entonces esta disposición de la revisión, ¿no? Que viene derivado de una propuesta de Estados Unidos que buscaba que el tratado se acabara cada 5 años, porque precisamente no querían que pasara lo mismo que pasó con el Telecán, que era indefinido, que se volvió obsoleto y que no había como un dinamismo en donde hubiera estos contrabalances, digamos, en la implementación del tratado en sí. Entonces, la propuesta de Estados Unidos era salirse automáticamente cada 5 años, se renegociara y así sucesivamente, lo cual iba completamente en contra de las inversiones y de proyectos a largo plazo. Ustedes saben que para establecer una planta grande de manufactura, la planeación es enorme, la contratación de personal toma muchísimo tiempo, la operación en sí, permisos y demás. Entonces, hablar de 5 años era completamente ilusorio, ¿no? Entonces, fue por eso que la contrapropuesta de México y de Canadá era, ok, no tengamos una muerte súbita, ¿no? Sino que más bien revisemos cómo vamos en la implementación, hagamos ajustes si es necesario, lo cual, ojo, no significa una renegociación, sino que se pueden hacer ajustes administrativos, acuerdos de, oye, yo estoy interpretando mal la regla de origen, la tienes que poner así, o sentar a las dependencias competentes para que lleguen a acuerdos de cómo llevar a cabo cierto procedimiento, etcétera. Un sinfín de cosas que están establecidas ya en el tratado. Pero eso es muy importante de señalar porque mucha gente confunde la revisión con una renegociación y ese no era la intención desde un primer inicio. Es cierto que la administración Trump, sobre todo, habla de renegociación porque eso es lo que le conviene a su agenda y eso es lo que quisiera el presidente Trump. Pero en el tratado en ningún lugar dice que se llevará a cabo una renegociación, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, siguiendo esta lógica y esta propuesta, se incluyó entonces esta cláusula de revisión que a partir del 6º año de la implementación del tratado, que es justamente este año, en 1 de julio de este año, se llevará a cabo esta revisión de la implementación del tratado. ¿Y qué quiere decir eso? Es básicamente que se junten los ministros de las 3 partes, ¿no? Que es el ministro de Economía, el USTR en Estados Unidos, o sea, el representante comercial, y en Canadá también su ministro de Comercio, ¿no? Se reúnen y se ponen de acuerdo y deciden en ese momento si va a continuar esta revisión, ojo, no es el tratado, sino la revisión del tratado por otros 16 años, o sea, se relanza a unos 16 años más,
pensando que todos están de acuerdo en cómo se está llevando esta implementación, o como bien señalabas, Beto, Pati, que esto se lleve a cabo en una revisión anual por los siguientes 10 años, ¿ok? Esas es como las dos opciones. Ahora, es importante también señalar que en esta decisión de que se lleve a cabo una revisión anual, en cualquier momento las partes, si se ponen de acuerdo, pueden relanzar la revisión otros 16 años. Sí. ¿Ok? Entonces, es decir, si mañana, en 2 años, ¿no?, se vuelven a reunir, que ya no esté el presidente Trump, o en 3 años, ponle que ya no esté definitivamente, y llega un gobierno distinto que sí quiere una visión de integración de Norteamérica y demás, entonces se ponen de acuerdo los 3 países y relanzan la siguiente revisión para otros 16 años. ¿Me explico? Que eso es una buena noticia porque justamente, y creo que es lo más importante que hay que decirle a la gente, que por eso no es que esté muerto el TEMEC, no es que incluso ni siquiera porque dentro de 10 años terminaría esto, significa que el TEMEC va a durarnos 10 años más, ¿no? O sea, las reglas están puestas para que de todos modos se sienten las partes eventualmente y sigamos revisando. A ver, nada más, a mí sí me interesa porque de todos modos le añade un componente que no existía, que es la incertidumbre, ¿no? Y Pati, tú que has tenido como varias conversaciones con expertos, has tenido entrevistas, me gustaría saber ya con esta decisión que ya conocimos, ¿qué es lo que más le está preocupando a industrias, a empresarios, a inversionistas? Pues justo la parte que nos comentaba Mónica, pues saben que son proyectos de muy largo plazo. Entonces ahí pues digamos que la cuestión del TEMEC es un factor clave para dar certidumbre a estas inversiones, aunque hay que decirlo, no hemos visto tampoco un impacto mayor, por ejemplo en la inversión directa extranjera. Seguimos teniendo ahí un crecimiento. Platicaba también con algunos especialistas y nos decían, bueno, no vemos con esta revisión anual un impacto profundo a la economía, pero sí, digamos, algo que la detiene, ¿no? Que detiene su potencial de crecimiento. Más todavía. De por sí es bajo, ¿no? De por sí. Eso aunado a otros factores internos, también hay que decirlo, ¿no? No todo es el TEMEC, pero claro, sí es una parte importante. Pero también hay que decirlo, ¿no? Y lo escribíamos aquí en Expansión. No está muerto el TEMEC, que el propio Donald Trump ha obligado a un mayor cumplimiento con sus aranceles. Entonces es una realidad. Nos gusten o no, tenga impacto económico en Estados Unidos, en México, en Canadá, la verdad es que estos aranceles han elevado pues este cumplimiento de comercio bajo el TEMEC, ¿no? Revisábamos las cifras y 2024 tanto México como Canadá estaban abajo del 50%. Canadá mucho más abajo que México, y ahorita tenemos niveles de arriba del 80% porque pues, de alguna forma pues, nos está obligando a cumplirlo, ¿no? Entonces digamos que sí ha sido una herramienta también de política, de presión política, pero también de su política industrial de cumplir. A ver, es un tratado entre nosotros, hay que cumplirlo. A ver, Mónica, danos un poquito de luz porque al final yo no sé, o sea, tampoco es que podamos estar celebrando que no es el fin del TEMEC, pero pudiera cambiar mucho la visión y la versión de lo que hoy conocemos. Y te lo voy a poner en dos perspectivas. Desde la parte de inversiones. ¿Qué empresario, qué empresario, qué inversionista va a querer echar a andar un proyecto sabiendo que a lo mejor la vigencia puede ser de 10 años, pero hay proyectos que son de mucho más largo aliento? Las inversiones pueden ser de 15, 20 años. Si no tengo yo reglas seguras, ¿cómo voy a apostarle? Eso por un lado. Y luego por otro, va a haber revisiones anuales. Ok, hay 14 temas, creo 13, 14 temas que estarán en revisión. De esos 13, 14 temas, si se van a estar revisando anualmente, ¿qué va a pasar si anualmente le reviso este punto, al siguiente año le reviso este punto? Y a lo largo del tiempo, lo que era un TEMEC cafeinado va a terminar siendo un TEMEC descafeinado por tanta revisión anual de esos particulares temas que sin darnos cuenta, al cabo de 10 años ya no es el TEMEC que conocíamos. Claro, y tocas un punto muy importante. Yo creo que el tema de la certidumbre es fundamental.
el tener una visión a largo plazo de qué es lo que va a suceder. Pero yo te diría, o sea, hablando también del otro lado, ¿no? Si sabemos que el presidente Trump no va a cambiar y va a estar aquí todavía 2 años, si bien nos va, o sea, más o menos, ¿no? Sale en 2 años más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría después, no? Hay muchas personas que están esperando a ver qué sucede con el presidente Trump. Incluso estamos hablando de meses que vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos y que puede haber un cambio dramático internamente dentro de Estados Unidos. No quiero decir que esto es garantía ni que vaya a quitar la incertidumbre, evidentemente, porque puede llegar mañana otro peor, ¿no? Pero sí es cierto que es un tema político por ahora. Y creo que eso es un factor y una variable que debemos de considerar, incluso en el gobierno de México, los mismos negociadores, como un factor también de pues no estar tan dispuestos a ceder, a conceder todo lo que Estados Unidos quiere. Porque justamente ese es el tema, ¿no? El que se vaya haciendo modificaciones al TEMEC y que quede como queso gruyere después de un tiempo, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues tenemos que pensar que al interior de Estados Unidos, dentro del mismo sector privado, por ejemplo, en donde ya se han manifestado de muchas maneras, Beto, tú sabes que para justamente el tema de las medidas 301, que son las que van a sustituir a las YEPA, los aranceles YEPA, por ejemplo, pues hacen consultas públicas, hay un check and balance, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, más estricto que simplemente las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Entonces, hablando de esa incertidumbre, a mí me parece que es menos probable por los mismos balances que existen institucionales dentro de Estados Unidos que no van a permitir que eso suceda porque tiene muchísimos efectos o implicaciones para la misma economía de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el año pasado México fue ya oficialmente el primer socio comercial de Estados Unidos, lo cual tiene muchas implicaciones. No es nada más que el déficit comercial, ¿no? Nosotros le compramos todos los productos de Estados Unidos y de los que vendemos, no sé si ustedes sabían, pero de cada $1 que México le vende a Estados Unidos, 40 centavos ya tienen contenido estadounidense. Es decir, que somos una economía sumamente integrada, que realmente estamos vendiendo productos que ya están producidos en Estados Unidos. Por ejemplo, China, de cada $1 que vende, creo que ni 1 centavo es de origen estadounidense, ¿no? Entonces, para que se vea la diferencia de cómo está integrada la economía. Entonces, estos datos lo que nos dicen es que si bien sí hay incertidumbre por un personaje político, hay datos y hay instituciones que van a mantener las condiciones, porque simplemente es ilusorio pensar que esto se va a deshacer. Sí, totalmente. Sí, al final creo que va a prevalecer la razón, la lógica y pues desde luego el capital de muchos empresarios de empresas que saben que lo que está en juego es muchísimo dinero y que pues nadie va a querer perder en esto. A ver, Pati, yo creo que además al día siguiente de que se dio a conocer la decisión de Estados Unidos, no vimos nada en los mercados, en el tipo de cambio, que normalmente son termómetros que nos permiten ver si algo genera miedo, preocupación. No sucedió nada de eso porque era un escenario hasta cierto punto esperado, ¿no? Pati, si esta incertidumbre permanece varios años, tú que también has hecho un buen análisis de manera sectorial, ¿qué me puedes decir de las industrias que van a resistir mejor y aquellas que pudieran ser más vulnerables? ¿Cuáles son unas y cuáles otras? Mira, yo creo que más allá de esta decisión de la no extensión automática del tratado y las revisiones anuales, yo creo que ya estamos viendo una afectación, pero por los aranceles bajo la sección 232, que son por las industrias que está luchando México y que va a seguir luchando en esta revisión, que es el automotriz, el acero, todo lo de vehículos pesados, porque recordemos que esos son los aranceles que realmente nos están afectando a estas industrias. Vemos ya una baja en las exportaciones automotrices, también del acero. O sea, si nos metemos a los números, ahí sí ya vamos a encontrar que le estamos vendiendo menos a Estados Unidos.
pero lo que nos está sosteniendo y lo vamos a ver todavía mucho tiempo más, aquí también parte de lo que nos dicen los especialistas es que las exportaciones de México con incertidumbre o no incertidumbre van a seguir creciendo gracias a todo lo tecnológico y en ese sentido sabemos que Estados Unidos trae toda una estrategia de centros de datos, de semiconductores, de minerales críticos. Entonces, digamos que en la parte exportadora no están viendo que México pierda su boom en esa cuestión de sector de tecnología, Ujú. que es lo que nos va a seguir impulsando. Pero, pues sí, tenemos que resolver esta parte de la automotriz, del acero, que ya lo dijo Ebrard, tal vez no vamos a conseguir ya un arancel cero, es una realidad, pero sí bajar un poco el porcentaje que tenemos ahorita para esas industrias, que algunas también en la cuestión automotriz se tiene que hacer el cálculo porque lo que está hecho en Estados Unidos también está exento, ¿no? Que dicen que es un poco complicado el cálculo, pero pues ahí tenemos nuestro escudo también, ¿no? El Temec, así de, pues, lo que decíamos, ¿no? Tan no muerto está que nos ayuda de alguna forma en eso, pero sí, las industrias clave y que nos sostuvieron por mucho tiempo, pues sí tienen que salir mejor libradas en esta revisión automotriz, cero. Sí. Ahora, se criticaba mucho la llegada de Donald Trump por el tema de cómo le metió ruido al acuerdo comercial, pero si bien es cierto, me parece que fue muy bueno que se haya quitado ese estatus de permanencia sin revisión que tenía el Telecán, porque pues sí, han pasado muchas cosas. Hoy tenemos un mundo más digitalizado, una economía más justo digitalizada, con inteligencia artificial, ya como un actor, digamos, dentro de pues las muchas dinámicas económicas y comerciales que tenemos que ir modernizándolo, ¿no? Justo para que sea un tratado, un acuerdo comercial lo más moderno. Pero, Mónica, yo sé que eres experta porque incluso te sentaste en mesas para la revisión, renegociación, y seguramente sabes que una negociación comercial nunca termina. Lo que sí quisiera preguntarte es, a partir de lo que se viene, ¿qué errores no debería cometer México en esta nueva etapa? Sí, digamos, una situación difícil, yo creo, ¿no? Yo no quisiera estar en los zapatos del secretario Ebrard, te lo juro, porque tienes a un presidente Trump muy errático, quien es el que toma las decisiones siempre al final del día. Entonces, el secretario Ebrard y el equipo técnico podrán hacer sus acuerdos a ese nivel, ¿no? Con USTR, pero al final del día el que decide es el presidente Trump. Y si un día está de buenas, te quiere mucho y habla muy bien de ti, pero otro día no, y entonces es lo peor, ¿no? Que puede pasar. Y creo que esa situación es lo más difícil y es en donde más cuidado debemos de tener. Creo que la presidenta Sheinbaum lo ha hecho muy bien, de tener como esa cabeza fría, de Ujú. no dejarse enganchar por declaraciones, por amenazas, por todo tipo de cuestiones que hace el presidente Trump. Pero al mismo tiempo ha sabido entablar un diálogo con él y ha podido acordar cosas con él. Recordemos que él es una persona que le gusta negociar, entonces siempre hay que darle propuestas, siempre hay que darle opciones, no dejarse de convencer a la primera ni dar como todas las concesiones que quiere. Yo creo que ese va a ser el principal reto y creo que pues vienen muchas otras cosas, ¿no? Estados Unidos, lo principal que ha manifestado que es su mayor preocupación es el tema de China, por ejemplo. Entonces ahí México tiene que también ser muy cuidadoso sobre qué barreras arancelarias ponemos a estos países asiáticos, porque también tenemos muchos insumos que provienen de esa región. Entonces, sí vemos que si no hay un análisis bien hecho sobre cómo están las cadenas de suministro, puede haber implicaciones que perjudiquen a la industria nacional, que es a la que queremos cuidar, ¿no? Ujú. En ese sentido, creo que pues hay muchos aspectos que hay que cuidar, pero sin duda creo que también yo si estuviera en el equipo, jugaría mucho con el tiempo, ¿no? Vienen, como digo, momentos políticos importantes en Estados Unidos y creo que esa es nuestra mejor arma también, el no conceder muy pronto, el también poner la postura de México y el buscar acuerdos que nos permiten también llegar a defender los intereses de nuestro país.
No me quiero ir sin que tengamos una reflexión, pero les voy a pedir que sean lo más rápido posible porque se nos agota el tiempo. Pati, si dentro de 10 años volteamos hacia atrás, ¿vamos a recordar este momento como el principio del debilitamiento del TEMEC o como el inicio de una nueva etapa de integración económica para América del Norte? Yo lo apuesto más para una nueva etapa de integración. Realmente no veo el fin del TEMEC en 10 años. O sea, ni siquiera espero que tengamos que llegar a ocupar esos 10 años para pues volver a reforzar y extenderlo por un tiempo más. O sea, no tienes ganas de llevarte las exclusivas de una situación más terrible, Moni. Pues igual, yo también estoy del lado optimista. Creo que la única manera en la cual la región, Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, va a ser más competitiva es con sus aliados, con Canadá y con México. No existe otra manera de que le haga frente a su gran competidor que es China sin sus aliados, sin sus socios comerciales. Y México es claramente pues eso, ¿no? Su principal, no solamente somos vecinos, somos también aliados en todos sentidos y creo que debe de reforzarse esa integración y seguir en esa lucha, digamos, por la competitividad de Norteamérica. Pues no puedo estar más de acuerdo con ustedes dos respecto al TEMEC. Yo también soy optimista de que va a continuar porque además legalmente está ahí. No es el fin del acuerdo comercial. Miles de millones de dólares que se generan del intercambio comercial entre México, Estados Unidos, Canadá. Canadá casi no hablamos de ellos, pero también aportan una parte importante en este acuerdo comercial. Los miles de empleos que se generan, en fin, este es un win-win para los tres países, así que también creo que va a continuar. Además, llegará gente más sensata que pondrá orden a esta discusión. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias, Mónica. Nos ayudaban mucho a entender este tema. Y a ustedes, podescuchas, les agradecemos que se hayan quedado y nos vemos aquí el próximo lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.